Cordial saludo, profesora Sandra y demás compañeros de la materia de Derecho Laboral y Comercial de Sion International University. El día de hoy voy a estar realizando la entrega número 2 correspondiente a la segunda semana, que en este caso pues me compete hablar sobre disputas que afectan a estados o entidades estatales. Entonces comencemos. Antes de continuar me gustaría pues aclarar los conceptos. Disputa se refiere a una disputa que en general es un conflicto, un debate o una controversia. En el diccionario de la Real Academia Española, pues disputar significa contender, competir o rivalizar. Cuando una entidad estatal la entidad estatal es el ente máximo de un país o una nación, ¿cierto? Cuando existen disputas contra todo un estado o un país, no es conveniente resolverlas en dicho estado, sino que se debe recurrir a terceras instancias, internacionalmente aceptadas, para que sirvan de mediadores en este tipo de procesos. Esto es algo muy importante decirlo, ya que normalmente, pues en todo litigio normal comercial, cuando se lleva a una disputa que requiere algún tipo de arbitraje, se recurren a las entidades del Estado y ellos tienen sus jueces, la policía, los servicios de inteligencia, las agencias recaudadoras de impuestos, etcétera, que hacen cumplir que las leyes, pues digamos, se velan porque las leyes se cumplan y que los fallos o los veredictos pues también lleguen a una conclusión correcta. Pero en el caso de un país, entonces es un caso más complicado que requiere pues obviamente no disputar con este en el mismo país, ¿cierto? Y ahí entraríamos pues a hablar de algo de fuerza. El caso que les traigo yo el día de hoy es el caso de Kelos, ¿sí? Pero antes voy a hablar brevemente un contexto histórico. Hablando principalmente, empecemos por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que gobernó desde el 98, desde 1998 hasta su fallecimiento en el 2013. Él tenía una cierta ideología que llamaba el socialismo del siglo XXI y él, entre todas sus alocuciones, muchas veces él decía: empresa que sea cerrada, empresa que será ocupada. Esto pues totalmente, digamos, de una forma siempre arbitraria, ¿sí? La expropiación más emblemática que ocurrió en Venezuela fue en la de PDVSA. PDVSA significa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, y es la estatal petrolera del país, ¿sí? Que en su momento, antes de Chávez, recuerdo que llegó a ser la empresa número 62 del mundo en importancia. Pero en el 2002 fue expropiada por Chávez, despidiendo más de 15.000 empleados en aquella oportunidad. Esa es la más emblemática. En el año 2005 se creó la Ley de Tierras en Venezuela, que permitía la expropiación de tierras y otorgarlas a cualquiera que las quisiera trabajar. Entonces por allí ya también hay muchos casos muy bien documentados de corrupción, de expropiaciones no correctas, etc. En los últimos 10 años del mandato de Chávez, se estima que del total de las empresas expropiadas, 41% pertenecen al sector de la construcción, 24% al agroindustrial, 19% al sector petrolero, 6% al comercial y 3% al alimentario. Ahora pues Nicolás Maduro Moros no es muy diferente, es el actual presidente de Venezuela. Recordemos que Venezuela en este momento tiene dos presidentes, el presidente interino Juan Guaidó, debido pues que las elecciones con las que ganó Maduro no fueron del todo lícitas, ¿sí? No fueron muy bien documentadas por los entes internacionales, la veeduría, no hubo ese proceso. Entonces se dice que ganó pues de forma incorrecta. Si él sigue con la misma ideología política de Chávez. Entre sus expropiaciones más emblemáticas está la de la empresa de telecomunicaciones DirecTV, que pertenece pues a la gigantesca AT&T en Estados Unidos, a la cual no solo se le despojó de sus bienes, sino que 3 de sus principales directivos fueron encarcelados. Las estadísticas del Observatorio de Gasto Público de CEDICE es un ente venezolano que se llama Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, y también la patronal Conindustria, sus estadísticas son aplastantes. En 21 años de revolución, más de 5.000 empresas fueron expropiadas, y los números de CEDICE se quedan cortos. Según ellos, 3.000 de ellas aún siguen en pie, aunque con muchas dificultades. No se conoce un solo caso de las 5.000 que haya tenido éxito económico. Ahora sí, digamos al caso concreto que me tocó, que les voy a exponer, es el caso de Kelos. Kelos, ¿qué es? Pues la compañía es una compañía norteamericana, la que fabrica los cereales, los famosos cereales Cornflakes, Zucaritas, Fruit Loops, etc. Fue expoliada por el gobierno venezolano. Expoliada quiere decir tomada a la fuerza, sin justa indemnización o reivindicación.
Kellogg's es una compañía que opera con capital estadounidense y su sede base está en Michigan, en Estados Unidos. ¿Cuándo? Esto ocurrió pues el 15 de mayo del 2018, hace 2 años más o menos. ¿Dónde ocurrió? En Maracay, estado Aragua, en Venezuela. Como vemos, pues aquí tenemos una foto de la sede de ellos. Eso fue sin previo aviso. Por ejemplo, el lunes estamos trabajando y ya el martes, cuando los trabajadores llegaron, por decir algo, todas las puertas cerradas, no había ninguna notificación. Y lo que sí había era que en la parte superior, que esto es algo muy venezolano, cuando expropian las cosas, ponen el emblema de los ojos de Chávez, ¿sí? Como queriendo decir, esto ya no es de ustedes. ¿Cómo ocurrió? Pues mediante típica acción de expropiación, sin previa notificación ni a los dueños ni a los trabajadores, fue tomada por un grupo de trabajadores y por el gobernador de esa entidad de tendencia madurista, por el gobernador del estado de Aragua. ¿Cuánto? Si hablamos de dinero, la empresa, la fábrica, está calculada, estimada en 72 millones de dólares americanos. Y si hablamos en cuánto en tiempo, pues la empresa tenía más de 50 años operando en Venezuela. ¿Por qué? Esta acción es común desde que Chávez entró al poder, pues como les comentaba en el contexto histórico, promulgaba siempre este tipo de acciones dentro del marco de su ideología del socialismo del siglo XXI. La empresa tenía problemas para acceder a materia prima. Y aquí quiero pues hacer los paréntesis correspondientes. Digamos como lo que se conoce en Venezuela, no es un secreto para nadie, es un narcoestado. Todas las entidades, digamos, poseen un altísimo nivel de corrupción, ¿sí? Entonces, para poder acceder a las materias primas, tienes que acceder a través de ellas mediante importaciones. Y entonces en las agencias de aduanas hay muchos problemas de corrupción. Pues si uno no paga, digamos, aparte de lo que uno manda a traer, pagarle a los operarios para que los suelten, pues ahí hay problemas. Acceder a dólares. Recordemos que también Venezuela, desde que Chávez estaba vivo en el 2008, existe un control cambiario en Venezuela. En cualquier país del mundo uno puede ir a una casa de cambios. Por ejemplo, si tengo pesos colombianos o tengo dólares o tengo euros, quiero cambiarlo por otra moneda. Estos son bolívares, dame dólares. Sí, lo normal. Pero cuando hay control, cuando hay este tipo de controles, es el gobierno el que te da el acceso a los dólares. Algo así como lo que también está pasando en este momento en Argentina, ¿sí? Que no cualquiera puede ir a una casa de cambio y comprar. Eso es el control cambiario. Entonces, claro, la empresa Kellogg's y todas las empresas en Venezuela, incluso los particulares, las personas, tienen que ir a donde el gobierno que les estima una cuota anual de acceso a los dólares, ¿sí? Si uno no tiene, digamos, si uno rebosa esa capacidad, pues entonces ya entran ellos a querer que tú pagues por debajo de mesa y todo eso. Y también para cobrar a sus proveedores tuvieron problemas. Todos estos problemas son de índole por culpa del gobierno, por decirlo de alguna manera. Si no es que sea un problema como lo normal, que es la competencia. Por decir algo, en Colombia sería, por decir algo, Movistar contra Claro, ¿sí? Por la competencia natural que existe, pues por captar clientes, por decir algo. Pero aquí no, porque Kellogg's ha gozado de muy buena fama, muy buen renombre en Venezuela y sus productos siempre fueron muy bien vendidos. No conforme a esto, eran forzados a producir a pérdida. El gobierno tenía sobre sus productos lo que llaman los precios regulados y eran presionados para no bajar ni la oferta ni la producción. Algo que hemos aprendido pues también en estas clases de administración, en el curso, en el pregrado que estamos haciendo, que normalmente ningún empresario quiere producir a pérdida, no es lo común, ¿sí? Si tú quieres, como en el estado capitalista, digámoslo así, en el modelo capitalista, tienes la fábrica, creas bien, generas riqueza, generas empleo, pero también se te retribuye, pues digamos, ellos, las acciones, el patrimonio de los que crean las fábricas crecen, o las empresas, y eso es lo normal, ¿sí? Para que una empresa prospere, pues digamos, tiene que haber esa ganancia. Mientras que ellos eran forzados a producir a pérdida. ¿Por qué? Porque la escasez de alimentos, pues digamos que las empresas, el gobierno lo que hace es, como hay escasez de alimentos y el gobierno no produce nada, manda a que las pocas empresas que sí producen, produzcan a precios bajos para decir que es el gobierno el que se está llevando, digamos, el crédito de que está controlando todo. Comunicado oficial. Bueno, aquí vemos en la foto está el director ejecutivo de Kellogg's entre el 2011, enero del 2011 y septiembre del 2017, él es John Bryant. Bueno, el comunicado oficial que emitió la empresa luego que pasó esta expropiación
parte de ese, lo voy a leer textualmente, es el siguiente. Todos los activos y compromisos y garantías legales han sido cubiertos por Kellogg's a favor de sus empleados, clientes y proveedores en Venezuela. La distribución de los productos de Kellogg's en Venezuela ha sido suspendida, así como el uso de sus marcas y personajes. A partir de ahora, ningún producto Kellogg's podrá ser comercializado en el país sin autorización expresa desde Kellogg Company. Otra parte del comunicado importante es que no se hace responsable la empresa por la seguridad ni la calidad de cualquier producto hecho o comercializado a partir de la ocupación gubernamental. Como vimos pues de las clases de la profesora Sandra también, digamos, todo eso, por ejemplo, cuando hablamos del tema de las franquicias, cuando el franquiciador le da derechos al franquiciado de explotar la marca, de explotar el logo, de explotar el uso, como por ejemplo McDonald's, te da todos esos derechos a ti. En este caso, Kellogg emitió comunicado de que no se hace responsable y que el uso de sus personajes no es correcto, digamos, no está avalado ni permitido por ellos. Sin embargo, el gobierno pues sigue utilizando la fábrica que expropió, ¿sí? Y generan, pues digamos, estos nuevas, al principio son así, vemos que tienen como la banderita pues de Venezuela y con el tiempo pues han ido disminuyendo la calidad del empaque, actualmente se ven de esta manera. Demandas al Estado venezolano. Les voy a dar un ejemplo de una demanda muy reciente, ¿sí? La organización no gubernamental Funda Redes introdujo el 4 de septiembre del 2020 ante el Ministerio Público, así se llama Ministerio Público, en Coro, eso es en Venezuela, la solicitud formal de investigación en contra de la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela, con la finalidad de determinar su responsabilidad en el derrame de hidrocarburos en las costas falconianas el pasado 1 de agosto del 2020. Pues si hemos visto las noticias, digamos que eso ha sido declarado ya una catástrofe medioambiental y pues se introdujo la demanda ante ellos. Por supuesto, como les comentaba al principio, se sabe muy bien que en Venezuela lo que rige es un narcoestado, ¿sí? Todas las entidades del gobierno están mermadas por la corrupción, entonces ninguna demanda pues contra ellos mismos prospera, ¿sí? Otras empresas que han corrido con la misma suerte que Kellogg's, Kimberly-Clark, y esto solo por nombrar algunas de las más famosas en el mundo: Kimberly-Clark, Clorox, Owens-Illinois, Holcim Limited, ConocoPhillips, ExxonMobil, General Motors, entre otros. Aquí vemos un cuadro, ¿sí?, que hizo Bloomberg, donde vemos pues algunas de esas empresas, las que están de este lado, han sido expropiadas o nacionalizadas: General Motors, ExxonMobil, Clorox, Owens Illinois, General Mills, Kimberly-Clark. Y algunas que todavía están presentes pero con muchas dificultades: Ford, Chevron, Procter & Gamble, Toyota, PepsiCo y Colgate-Palmolive. Una cosa muy importante de decir de Kellogg's es que incluso antes de la expropiación, ellos tuvieron que sacar como hizo Movistar también en su momento, sacaban de los libros contables, ¿sí?, de la empresa a nivel internacional, porque siempre genera números rojos. Entonces lo que hacían, por ejemplo, lo que hizo Movistar, para darle como ejemplo, y también lo que hizo ellos, sacas de la empresa, digamos, es una empresa transnacional, ¿cierto? Y siempre tienen que tener los estados financieros, como hemos visto en clase. En Venezuela llevan años siendo en rojo. Entonces lo que hacen estas empresas es sacar eso como una empresa aparte, y así pues todos los números son más normales, digamos, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, sus ventas normales, pueden tener pérdidas, pueden tener utilidades o no, pero en el caso de Venezuela les bajaba mucho el promedio. Entonces ellos también hicieron esta misma estrategia. Instancias internacionales. Fue entrevistado Leonel Salazar, por este caso, Leonel Salazar Reyes Zumeta, que es abogado en ejercicio de la UCB, la Universidad Central de Venezuela, de donde pues yo también soy egresado. Él es agente también de la propiedad industrial y consultor en el área de la propiedad intelectual. Lo entrevistaron a él acerca de este caso y él explicó que son varias las iniciativas legales que Kellogg's puede tomar, aunque ninguna está exenta de problemas. El primero, en sus palabras: en Venezuela ningún tribunal fallaría a favor de Kellogg's, porque la justicia está totalmente parcializada. Pues como le decimos, ¿cómo vas a tratar de... si eso es como una dictadura disfrazada, nada va a prosperar? También dijo él, Salazar dijo: el arbitraje internacional no es una opción porque requiere que ambas partes lo acepten y el gobierno nunca lo hará. Estamos graves también por ese lado. También dijo él:
podría demandar en instancias internacionales, pero en un caso que iría muy despacio. Pero entonces sería como la opción que les queda, ¿cierto? Por como el nombre de esas instancias, yo voy a dar algunos ejemplos de instancias internacionales, por ejemplo, la ONU o la Organización de Naciones Unidas, como vemos, pues esta es una de las cortes que están allá, de la ONU, la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, o la Corte de la Haya, ¿vale? También, pues, ahondando un poco en este tema de lo que opinan los expertos, fue entrevistado Luis Araque Benzo y otros expertos en el área de arbitraje internacional para un artículo que se hizo en el estimulo.com. Y ellos dijeron lo siguiente: hay expertos que aseguran que sus propietarios, es decir, los propietarios de Kellogg's, pueden demandar la nulidad de la medida ante cualquier país con tratado de doble tributación o de protección de inversiones para solicitar una justa indemnización. Son palabras de esos expertos. Les voy a dar otro ejemplo también de una petrolera que también ha tenido este tipo de problemas y ya hizo una demanda formal. De hecho, ya la ganó. Se llama ConocoPhillips, que la acabo de nombrar hace unas láminas. ConocoPhillips es una petrolera estatal que tiene su sede en Houston y opera en 17 países. ConocoPhillips demandó a Venezuela ante la ICC. La ICC es la misma Cámara de Comercio Internacional, pero por sus siglas en inglés. Y esta falló a favor de la empresa, de la petrolera que está en Texas, en abril del 2018. Por lo que PDVSA le deberá indemnizar una suma total de 2.040 millones de dólares por las expropiaciones, pues, y todos los daños inconvenientes causados a esta petrolera que operaba en Venezuela, bajo, pues, también unas franquicias. Pero aquí viene el punto importante, pues, que es como, digamos, el caso entre paréntesis de entre todos mis compañeros. Como esto es una disputa estatal, ¿cómo se puede hacer, pues, obligar a todo un país, ¿no? Si ya se entraría, digamos, en el ámbito de la guerra o algo así, ¿no? Entonces, por eso es que se hace la aclaración de que la ICC o la CCI no tienen los medios para hacer cumplir sus decisiones. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue todo. Entonces nos vemos en la semana número 3 de la materia de Derecho Laboral y Comercial. Esto fue una entrega para el pregrado de Administración de Empresas en Zion International University.